Buenas noches, doctor. A continuación les vamos a hablar sobre nuestro caso clínico, que consiste en la hipertrofia prostática y función renal. En los datos de filiación tenemos un paciente masculino de 68 años de edad, que es casado, chofer profesional por 40 años, que actualmente está sin ocupación, es mestizo, católico, vive en Cojitambo, nació en Azogues, nivel educativo secundario y es ORH positivo. En el motivo de consulta tiene dolor abdominal bajo, temperatura y sudoración excesiva. Enfermedad actual, paciente de 68 años de edad, refiere dolor abdominal a nivel de mesogastrio, retención urinaria, junto a disuria, poliaquiuria nocturna, palidez, sudoración, episodios febriles sin valoración cuantitativa, escalofríos. Refiere el consumo de antipiréticos convencionales cada vez que presenta sintomatología, pero en estos últimos días realiza las mismas acciones y no presenta resultados óptimos, razón por la cual acude al hospital del día en la ciudad de Azogues. Tras su debida valoración, se opta por ingresarlo a este puesto de salud. En antecedentes patológicos personales, decimos que el paciente presentaba una hiperplasia prostática benigna de alrededor de 3 años, con tratamiento con tamsulosida de 0,4 miligramos por vía oral, tratamiento el cual el paciente abandona hace aproximadamente un año. También presentaba un aneurisma aórtico infrarrenal y biiliaco, en el cual estaba con tratamiento de un antiagregante, en este caso ácido acetilsalicílico de 300 miligramos. Presentaba una herida por arma de fuego a los 18 años debido a disparos con perdigones. También presentaba una lumbocitalgia hace meses en el cual él estaba tomando tratamiento. En antecedentes quirúrgicos tenemos una cirugía de reparación de aneurisma aórtico infrarrenal mediante un bypass femoral bilateral, eso hace 3 años. Una cirugía de una reparación inguinogenital hace aproximadamente 20 años. En alergias no refiere. Los hábitos de él refiere que consumía alcohol desde los 28 años y los dejó 20 años después. Y el tabaco los consumía desde los 24 años de edad, 12 tabacos al día, y lo abandona alrededor de 3 años. En otros hábitos, el paciente refiere no haberse contagiado de SARS-CoV-2 y también refiere ya estar vacunado para el COVID-19 por medio de 2 dosis de Pfizer. En los signos vitales, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones, temperatura de 38 grados, saturación de 95 y presión arterial de 150/95. En el examen físico, su apariencia general es regular, el rostro se encuentra edematoso, eritematoso, el tórax simétrico, expansibilidad conservada, no uso de la musculatura accesoria, presencia de estigmas de antecedente traumático en parrilla costal izquierda. En el abdomen vamos a presentar la inspección, la palpación y la percusión, en la cual la inspección se encuentra un aumento de crecimiento a nivel de mesogastrio, palpación, doloroso a la palpación a nivel del abdomen bajo. Se palpa también lo que sería una masa a nivel de mesogastrio, considerado aquí lo que sería el globo vesical. Al momento de la percusión, el paciente presenta matidez. En la región inguinogenital, el paciente refiere a una dificultad de flujo urinario, órganos genitales macroscópicamente normales. En la región rectal se realiza un tacto rectal con resultados de crecimiento prostático, estos de forma simétrica y lisa, no dolorosa a su palpación. En la biometría hemática, el paciente refiere glóbulos blancos que sobrepasa los valores normales, como pueden observar aquí en el gráfico. Y también podemos observar una disminución de lo que serían los linfocitos, pero un aumento de los neutrófilos, lo cual aquí nos puede indicar que existe un periodo de infección que está cursando en el paciente. En tanto que en la bioquímica sanguínea podemos observar que se encuentran los valores alterados de urea, creatinina y ácido úrico en los valores aumentados, lo cual nos da a pensar que el paciente está pasando por una insuficiencia renal aguda. Bueno, ya continuando con el uroanálisis, se menciona que fue imposible la toma de muestra por falta de micción del paciente al momento del ingreso. También en una ecografía se observó que la vejiga se encontraba sobredistendida con aproximadamente 2.000 mililitros de contenido, su pared también se encontraba engrosada y también un divertículo vesical de 3 centímetros de número de 2. A nivel de los riñones se encontró una uterohidronefrosis severa bilateral y en la próstata fue de 103 gramos y una hiperplasia prostática grado 3.
Pásale nomás. Ya, bueno, en la lista de problemas tenemos un dolor a nivel del mesogastrio, también retención urinaria, disuria y poliaquiuria nocturna, palidez, sudoración, episodios febriles, una hiperplasia prostática benigna hace 3 años, un aneurisma aórtico infrarrenal y biliaco hace 3 años, tratamiento quirúrgico y farmacológico. El uso de analgésicos también esporádicos para tratar la lumbocitalgia, también una cirugía de hernia inguinal izquierda hace 20 años, y en los antecedentes de micción 6 veces en el transcurso del día y aproximadamente 10 veces en la noche. También la taquicardia, una fiebre de 38 grados centígrados, una presión alta de 150 a 95 milímetros de mercurio, un aumento de urea, creatinina, ácido úrico, su vejiga sobredistendida con aproximadamente 2000 milímetros, la uterohidronefrosis severa bilateral y una hiperplasia prostática grado 3. En el diagnóstico ya topográfico, lo primero que debemos saber es ubicar la vejiga, que es un órgano encargado de recolectar orina por medio de movimientos tanto de relajación y contracción para finalmente eliminarla por la uretra. En el riñón, en cambio, hay un número de 2 encargados de filtrar las toxinas que se encuentran presentes en el cuerpo. Al momento de una afectación renal, genera una disminución del mismo. En cambio, los uréteres también en número de 2 encargados del transporte de la orina a la vejiga, se puede aquí evidenciar 3 estrecheces. La primera que va a ser la uteropélvica, segundo al cruzar la arteria ilíaca externa y finalmente el paso de la vejiga, que es muy útil principalmente para identificación de cálculos. Pásale más. Bueno, en el diagnóstico ya etiológico se observó una evidencia clínica etiológica en paciente, refiere que hace aproximadamente 3 años presenta una hipertrofia prostática benigna grado 3 tratado con tamsulosina 0.4 miligramos bioral cada día suspendiendo su tratamiento hace aproximadamente 1 año y con ello correlacionando el síndrome infeccioso que hoy presenta como consecuencia del mismo y llevando finalmente a que el paciente presente una insuficiencia renal por una pielonefritis ocasionado por la retención urinaria que imposibilita la micción y el aumento del globo vesical. Ya, en el diagnóstico definitivo tenemos el síndrome obstructivo urinario bajo, que es consecuente de la hipertrofia prostática grado 3, y el síndrome de insuficiencia renal aguda, consecuente de una hidronefrosis. En el tratamiento, primero tenemos la colocación de una sonda vesical para evacuar la orina, el cultivo en orina extraída, la antibiótico terapia, norfloxacino, 400 miligramos cada 12 horas durante 3 días, también amoxicilina más clavulánicos, 500 miligramos cada 8 durante 7 días, reposo e hidratación oral adecuada, antipiréticos, el paracetamol 500 miligramos cada 6 horas y en el criterio quirúrgico que realizará una programación quirúrgica por la hiperplasia prostática. Ya, en el análisis que se realizó, bueno, el paciente con antecedentes mencionados, quien toma ya la medicación antiagregante, en manejo en nuestro servicio con sintomatología urinaria grave, debido a la hiperplasia benigna que requiere resolución quirúrgica mediante una adenomectomía abierta, quien cumplió ya con los chequeos prequirúrgicos hace más de 1 año, pero por motivos de pandemia no pudo ser intervenido. Paciente con autorizaciones prequirúrgicas caducadas y por lo que se ingresa para planificación quirúrgica con inicio ya de terapia de puente, suspensión del medicamento antiagregante plaquetario y valoración para la autorización ya quirúrgica. Ya, finalmente en esta parte tenemos ya el planteamiento sindrómico. Primero, el síndrome obstructivo urinario bajo, que es el originario de todo esto, definido como un conjunto de síntomas y signos que generan una obstrucción en la vía urinaria, que imposibilita así la micción adecuada del paciente, siendo el punto de origen, como mencioné.
El síndrome infeccioso, este en cambio se conoce como una infección bacteriana del parénquima renal como consecuencia del síndrome obstructivo urinario bajo que el paciente tiene, justificándose también la fiebre que presenta, los escalofríos, la diafesis, el dolor lumbar mantenido y gravativo. En el síndrome ya de insuficiencia renal, perdón, está ya el síndrome que podemos considerarlo a partir de una pielonefritis, en donde ya presentó, por ejemplo, el paciente un aumento urinario de la vejiga y de sus uréteres, siendo así la infección, y también considera que el paciente optó por ocultar la sintomatología mediante analgésicos, y esto podría llevar a la producción ya del tejido cicatricial a nivel renal. Y también tenemos el síndrome de hipertensión arterial, en donde es ocasionado por un aumento de esta presión misma como consecuencia ya de enfermedades cardíacas renales o por suspensión del tratamiento. Y en este caso el paciente tiene ya una presión arterial de 150/95 milímetros de mercurio, agravando esta insuficiencia renal. Bien, a continuación les voy a hablar sobre la revisión bibliográfica sobre el tema hipertrofia prostática. Pasa. La hiperplasia prostática es una enfermedad más frecuente en el sexo masculino. Esta oscila entre los 40 y 45 años de edad. El 90% de los casos va a aparecer a los 80 años y después. El 50% de los síntomas aparecen a los 75 años. El 25% de los síntomas va a aparecer a los 55 años de edad. En la fisiopatología, histológicamente consiste en la proliferación del músculo liso y de las células epiteliales de la glándula prostática, y hay algunos factores que van a generar hiperplasia prostática, como por ejemplo la edad, debido a que aquí se aumenta el nivel estrogénico y hay una disminución de los andrógenos. También hablamos de los focos de hiperplasia, sobre todo a nivel glandular y fibromuscular. El primer foco de crecimiento se va a producir en una edad de entre 30 y 40 años y el segundo en la quinta y sexta década de vida. Aquí es en donde se va a producir mayor proliferación celular y una disminución de la apoptosis de la misma. Pasa, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a hablar de los síntomas obstructivos y de los síntomas irritativos, entre los cuales podemos enumerar la dificultad inicial, el goteo postmiccional, la intermitencia, el esfuerzo miccional, la urgencia miccional, la frecuencia del flujo débil, nicturia, incontinencia a estrés y el vaciado incompleto. Las fases de progresión de la hipertrofia prostática. Aquí vamos a hablar de tres fases. En la primera, que se produce una hipertrofia del músculo detrusor de la vejiga, este se da como un mecanismo compensatorio ante la obstrucción que produce la hipertrofia prostática. El segundo, que son los síntomas irritativos o de llenado, que estos se debe a que el músculo detrusor pierde su funcionalidad, entonces va a producir síntomas irritativos e incluso infecciosos. En el tercero ya hablamos de infecciones más graves e incluso de insuficiencia renal. Esto se debe ya a la retención crónica de la orina. Pasa. La etiología del síndrome infeccioso del tracto urinario, síndrome infeccioso del tracto urinario bajo. Aquí vamos a diferenciar de algunas patologías que debemos de tener en cuenta en el momento del diagnóstico, cuando vamos a realizar el diagnóstico de hipertrofia prostática. Hablamos de la vejiga hiperactiva, la poliuria nocturna, infecciones del tracto urinario, como por ejemplo las prostatitis, detrusor hipoactivo, un cuerpo extraño, la disfunción neurógena vesical, la estenosis ureteral, las litiasis ureterales, un tumor vesical, de las sustancias tóxicas y los fármacos, que serían los diagnósticos diferenciales básicamente de la hipertrofia prostática. El diagnóstico. En el diagnóstico, como en cualquier patología, lo fundamental es la anamnesis, realizar una buena historia clínica. Aquí vamos a valorar principalmente si es que hay o no la presencia de signos y síntomas. Aquí vamos a preguntar al paciente si tiene antecedentes médicos quirúrgicos, si ha recibido ya tratamientos con anterioridad. También hay que descartar las enfermedades, como ya les indiqué, que deberíamos de realizar un diagnóstico diferencial, los hábitos que están causando el
síntoma que manifiesta el paciente y sobre todo vamos a investigar si existe o no disfunción sexual o algún trauma genital. Dentro del examen físico, en el examen físico vamos a realizar un tacto rectal. Este nos resulta eficaz en el momento del diagnóstico de una hipertrofia prostática, debido a que podemos valorar el tamaño, la forma, la sensibilidad y la consistencia de esta glándula. También nos pueden ayudar una serie de instrumentos de evaluación de los síntomas, como por ejemplo tenemos el IPPS, que este es un instrumento que nos ayuda con mayor frecuencia en el diagnóstico de la hipertrofia prostática, y vamos a tener tres entidades: leve con una puntuación de 0 a 7, moderada con una puntuación de 8 a 19 y grave con una puntuación de 20 a 35, además de que valora la severidad del caso de la patología. También valora la expectativa y la calidad de vida del paciente. De evaluación de los síntomas, que es el Short Form PALS, que nos va a ayudar a valorar la calidad de vida del paciente. La uroflujometría, esta nos ayuda a valorar el flujo máximo promedio y también el flujo evacuado de orina. Pasa, por favor. Dentro de los exámenes de laboratorio, vamos a realizar un examen general de orina. Este nos va a ayudar sobre todo a descartar un proceso infeccioso de hipertrofia prostática. Aquí podemos encontrar nitritos, podemos encontrar hematuria, podemos encontrar también leucocituria, podemos encontrar proteinuria, glucosuria. También dentro de los exámenes de laboratorio podemos hacer el antígeno prostático específico, debido a que este es específico de la hipertrofia prostática, ya que es una serina proteasa que se relaciona con la licuefacción del líquido seminal, y nos va a indicar también sobre el hecho cuando hay una disfunción eréctil. Y otros que podemos realizar son el nitrógeno ureico y la creatinina. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las pruebas de gabinete, es decir, la ecografía. En cuanto a la hiperplasia prostática, vamos a ver que ecográficamente se va a presentar en algunos grados, como es de grado 1, que va a tener un volumen entre 20 y 36 centímetros cúbicos, el grado 2 entre 36 y 60, el grado 3 entre 60 y 90, y hay un grado más en donde pasa los 90 centímetros cúbicos. En cuanto al tratamiento, la gestión en sí de este tipo de patología, vamos a tener que hay un manejo expectante, en donde vamos a tener en cuenta los síntomas que pueden ser leves, moderados y severos, pero que también pueden presentarse sin complicaciones. Aquí tenemos que tener una adecuada educación, supervisión periódica y consejos sobre estilos de vida en cuanto a los pacientes que van a presentar este tipo de patología. El control o la exposición al frío, evitar exceso de alcohol y café también se les debe recomendar a los pacientes. Em, También tenemos que tener en cuenta los fármacos que van a interactuar en esta patología, y también hacer los ejercicios del suelo pélvico y tener unos horarios adecuados en cuanto a la micción. En el tratamiento también vamos a tener un tratamiento, un terapéutico a base de farmacología, en donde vamos a tener los beta bloqueadores, alfa adrenérgicos, también los inhibidores de la alfa reductasa, los antimuscarínicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. También se van a realizar combinaciones, y también aquí se va a realizar la fitoterapia en cuanto a este tipo de tratamiento que debemos considerar en la patología de la hiperespasia prostática. También tenemos un manejo quirúrgico en donde vamos a tener varias, por así decirlo, técnicas quirúrgicas, como es la ablación
transuretral con aguja, también la vaporización por radiofrecuencia, los ultrasonidos dirigidos de alta intensidad, electrovaporización transuteral, también tenemos la terapia con láser, la resección transuretral prostática, también tenemos la prostatectomía abierta y la embolización, en donde vamos a tener en cuenta que cuando se presenta este tipo de patología, lo más recomendado y varios estudios han dado que la prostatectomía es como decir, el tratamiento adecuado en este tipo de patología. En cuanto a la función renal y la hiperplasia prostática, tenemos que tener en cuenta que este tipo de pruebas van a ser en personas que van a presentar este tipo de patología, es decir, la enfermedad renal crónica, en donde vamos a tener en cuenta que se debe realizar este tipo de, de prueba para medir en sí la funcionalidad que tiene el riñón de estos pacientes y de acuerdo a esto, someterles a un adecuado tratamiento. En cuanto a, a este estudio en sí de la función, en la función renal, vamos a tener en cuenta que estudios realizados por la Asociación Americana de Urología han propuesto que este tipo de evaluación no se la debe considerar de manera usual. Es decir, que este tipo de estudios no se debe realizarlos para determinar este tipo de patología. En todo caso, este tipo de función renal se ha dado más para detección de síntomas o afecciones del tracto urinario inferior, que esto sí puede desencadenar la hiperplasia, la hipertrofia prostática benigna. En cuanto a la función renal, vamos a tener que se va a caracterizar por el tipo de filtrado glomerular y, y cómo van a actuar. Para eso tenemos que también el Instituto Nacional para la Excelencia de la Salud y la Atención va a estimar que la tasa del filtrado glomerular y los niveles de creatinina sérica solo van a estar presentes ya en pacientes con sospecha, es decir, este tipo de niveles van a estar alterados ya en pacientes con sospecha de patología renal crónica y también algunas complicaciones como va a ser una vejiga palpable, infección recurrente del tracto urinario. También tenemos antecedentes nefrolitiásicos en donde vamos a presentar este tipo de patología eh, y que en esto se va a desencadenar y se va a ver alterado este tipo de niveles. En cuanto al filtrado glomerular, este es un mecanismo que se da mediante el paso de líquido por medio de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman por la presentación de un gradiente de presión eh, y se va a dar en dos áreas. Este proceso se lleva a cabo mediante estructuras que favorecen este tipo de paso y va a ser una reacción en donde va a transformar los corpúsculos renales en la membrana de filtración haciendo una función especial en este tipo de transporte. También vamos a tener que este tipo de transporte va a estar determinado por, por dos... aquí vamos a tener en cuenta que se va a producir un filtrado que va a estar impulsado de glomérulo. También tenemos el flujo plasmático renal, en donde el flujo en sí va a atravesar el órgano y va a dar una presión de perfusión y de ahí se va a dar la resistencia en cuanto a este tipo de mecanismo.
También hablando del coeficiente de ultrafiltrado glomerular, este va a depender directamente del coeficiente de filtración en que va a dar como producto de una constante de permeabilidad de la pared glomerular, y esto se va a dar una predisposición de superficie para que se dé una correcta filtración de los líquidos. También vamos a tener que la función en sí de la función renal tubular, este tipo de presión, em, es, por así decirlo, es muy importante de mencionarlo en cuanto al ultrafiltrado glomerular, porque va esta a modificar a los túbulos en cuanto a dar una acción en donde se va a desencadenar un proceso de reabsorción y secreción tubular, en donde aquí se va a presentar dos mecanismos, como es la reabsorción tubular, que tiene como objeto recuperar los solutos y la gran cantidad de agua filtrada por parte de los glomérulos, y también la secreción tubular, en donde se va a incorporar los solutos y el fluido tubular, que va a estar dado por la sangre de los capilares, y que esto en sí va a determinar la cantidad en que va a ejercer a las células tubulares.